Hola, qué Hola. bueno vernos nuevamente, así sea por este medio virtual. Qué rico poder encontrarnos y bueno, hemos estado viéndonos por medio de Zoom, hemos hecho grupos pequeños, hemos hecho estudios bíblicos, hemos compartido la Santa Cena, hemos tenido tiempos de orar unos por los otros y bueno, así estaremos hasta que Dios permita que podamos volver a encontrarnos y compartir ahí sí, face to face, pero mientras tanto seguimos siendo esa iglesia que Dios ha destinado. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico en Efesios capítulo 4, versículo 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Dios Padre ha dado a su Espíritu Santo, veíamos la semana pasada, un solo Espíritu. En ti está el Espíritu de Dios, en ti está, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y bueno, no solamente tenemos al Espíritu Santo, no solamente tenemos a Dios Padre, sino algo bien importante que vamos a ver ahora y son los dones de Jesucristo. ¿Cómo ha dado Dios dones Jesucristo? Como es Él, generosamente. O sea, Jesucristo es alguien generoso. Él da el ejemplo. ¿Cómo ha sido su gran ejemplo? Él murió, dio la vida por cada uno de nosotros. Y asimismo, generosamente Él va a dar de esos dones que cada uno de nosotros necesitamos para su iglesia. Y vemos aquí en estos versículos que siguen, el 8, 9, 10, el apóstol Pablo está haciendo una referencia profética y está basado en el Salmo 68. Y allí él está hablando de que sí, ese Mesías vendría, de que bajaría a las profundidades y rescataría de allí a los cautivos que estaban, que creyeron en el Antiguo Testamento en Dios, así como Abraham es el padre de la fe, dice que le fue contado por justicia, y dice que él bajó a las profundidades, rescata esto y lo lleva a la presencia de Dios. Y sí, veíamos en este capítulo inicialmente dice la unidad la da el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo pues hay dones que veremos o que usted puede estudiar en 1 Corintios capítulo 12. Pero aquí después el apóstol Pablo va a hacer referencia a los dones de Jesucristo, o sea, al ministerio que Jesucristo hizo en la tierra. Entonces, en el versículo 11 nos dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Listo, Juanca? Cuéntanos cada Sí, uno o sea, de ahí ellos. podemos ver que pues no hay nadie que pueda manejar los 5 dones que dicen ahí. Bueno, algunos dicen que son 4 porque unen pastores y maestros, pero estos dones son los que ejerció en su ministerio terrenal Jesucristo. Entonces aquí los mencionan, aquí están hablando de en el versículo 9, 11, dice dio los siguientes dones a la iglesia. O sea, ninguno de nosotros puede tener la capacidad de tener todos los dones en una sola persona. Por eso Jesús dice, no, esto se necesita un equipo de trabajo, y nombra entonces a algunos apóstoles que serían los encargados como de abrir nuevas iglesias, de mirar dónde realmente la palabra de Dios hace falta para ir y establecerla allí. Y trabajaría también en equipo con los evangelistas, que son las personas que les gusta compartir la palabra, y igualmente están nombrados aquí los profetas, personas que traen la revelación, una revelación de la palabra de Dios para estos tiempos. Habla de los pastores. Obviamente el pastor cumple la función de cuidar, de alimentar, de ayudar al rebaño, o sea, para que todos andemos como realmente Dios quiere. Y habla de los maestros, personas que les gusta enseñar la palabra, explicarla, o sea, que la gente pueda entender bien qué es lo que se está hablando, qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces dice en el versículo 12, ellos, o sea, los dones, esos dones que el Hijo ha dado, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.
Y aquí hay otra versión que nos dice que son el fundamento. Una de las características que tú puedes discernir de quién tiene el llamado de apóstol, profeta, es esto, es fundamento. ¿Qué significa que es el fundamento? Que está por debajo. O sea, es alguien que ni se ve, que es diferente a lo que vemos hoy en día en las iglesias. Otra cosa. Creemos que el que más se vea, como yo soy profeta, como yo sé el futuro, como yo puedo discernir, entonces yo estoy por encima. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que somos fundamento. Se trabaja, sí, se trabaja en el fundamento, en la parte que sostiene todo y no se ve. Y así como Jesucristo hizo, Jesucristo murió y por eso dice que descendió para poder traer libertad y traer salvación a muchos. Ese es el trabajo del verdadero de cada uno de estos dones, que puedan estar por debajo para poder edificar a otros. El trabajo, la responsabilidad de cada uno de estos dones, ¿cuál es? El poder ayudar a que las personas puedan comprender, entender, que tengan el consejo, que puedan edificar para que la persona sepa que son la morada del Espíritu de Dios. Y cada uno de estos dones que Dios ha dado por medio de su Hijo Jesucristo son para edificación. Entre menos se vean estos dones y más se vean las otras personas, estás haciendo lo que Dios ha querido que sea, lo que hizo Jesucristo, morir por otros, dar la vida por otros, no para relucir, no para lucirse, sino para estar por debajo para que otros sean edificados. Y entonces ahí vemos que pues Jesús desempeñó todos estos dones y desea que su iglesia igualmente se cumpla esta función dentro de la iglesia y que podamos crecer espiritualmente en el reino del Señor, o sea que podamos estar dispuestos a que Él haga su obra en nuestras vidas. Y bueno, igual este reto de esta semana es que tú le puedas pedir al Espíritu Santo que tú puedas comprender y entender cuál es el don al cual tú has sido llamado para edificar la iglesia, para edificar a las personas que están a tu alrededor. Necesitamos comprender que el plan de nuestra vida no simplemente es estudiar, trabajar y bueno, hacer muchísimas cosas, y lo hemos experimentado en esta época. Necesitamos comprender que nuestra vida trasciende. ¿Y en qué va a trascender? En que esos dones que nosotros hemos recibido por venir a ser parte de la familia, esos dones a los cuales son totalmente irrevocables, necesitamos descubrir. El reto de esta semana es que tú puedas preguntarle al Dios Padre, al Espíritu Santo, que te revele cuál es tu don, cuál es tu llamado, cuál es tu plan para venir a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Sí, necesitamos cada uno conocer cuál es el llamado, si hay un llamado específico, o qué dones el Espíritu Santo nos da para ponerlos al servicio y que la iglesia crezca, se fortalezca y cada día seamos esas personas a las cuales Dios, por las cuales Jesucristo se sacrificó y estableció esta iglesia en este mundo. Y bueno, podemos seguir diciendo, yo soy iglesia en casa. El reto de esta semana es: pide al Espíritu Santo, al Dios Padre, a Jesucristo, que te revelen cuál es el don que tú tienes para ser esa parte de fundamento para levantar a otros, para levantar la iglesia de Jesucristo. Nos vemos. Que el Señor les bendiga.